Tras la adopción de la Constitución de los Estados Unidos, al gobierno federal se le otorgó la autoridad para imponer impuestos a sus ciudadanos. Cada estado también retuvo el derecho de imponer el tipo de impuesto que quisiera, excluyendo cualquier impuesto que esté prohibido por la Constitución de los Estados Unidos, así como por su propia Constitución estatal. Estos estados financian a sus gobiernos a través de la recaudación de impuestos, tarifas y licencias. En Estados Unidos hay 9 estados que no gravan los ingresos personales de los residentes. Uno de estos estados, que aunque no grava las ganancias personales, grava los ingresos de inversión y los dividendos. La diferencia es que los estados sin impuestos sobre la renta suelen tener mayor carga fiscal al contabilizar otros gravámenes. Por ejemplo, hay mayores impuestos sobre la propiedad o el combustible, luego están los impuestos estatales, municipales y locales. El impuesto sobre la renta se establece por los legisladores a nivel estatal, no a nivel federal, lo que significa que cada estado tiene sus propias razones para no tener impuestos sobre la renta. En muchos casos, esta decisión se relaciona con los ideales de política fiscal, mientras que en otros se ve como un incentivo para atraer nuevos residentes. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos estados donde sus residentes no presentan declaración estatal, solamente presentan declaración federal sobre sus ingresos. Alaska. Alaska no tiene impuestos estatales sobre la renta o las ventas. La carga tributaria estatal y local total sobre los habitantes de Alaska, incluidos los impuestos sobre la renta, la propiedad, las ventas y los impuestos especiales, es solo del 5.10% de los ingresos personales, el más bajo de los 50 estados. Florida. Las ventas y los impuestos especiales en Florida están por encima del promedio nacional, pero la carga tributaria general es de solo 6.97%, la sexta más baja del país. Nevada depende en gran medida de los ingresos de los altos impuestos sobre las ventas en todo, desde comestibles hasta ropa, impuestos sobre el alcohol y los juegos de azar, e impuestos sobre casinos y hoteles. South Dakota. Al igual que muchos estados sin impuestos sobre la renta, Dakota del Sur obtiene ingresos a través de otras formas de impuestos, incluidos los cigarrillos y el alcohol. Este estado tiene una de las tasas de impuestos sobre las ventas más altas del país, y tasas de impuestos de propiedad superiores al promedio. Texas. Este estado detesta tanto los impuestos sobre la renta personal, que decidió prohibirlos en la Constitución del estado. Pero debido a que la infraestructura y los servicios deben pagarse de alguna manera, Texas depende de los ingresos de las ventas y los impuestos especiales para pagar la factura. Los impuestos a la propiedad también son más altos que en la mayoría de los estados. Washington. Este estado alberga muchos empleadores importantes gracias a la falta de impuestos sobre los ingresos corporativos. Los residentes pagan altos impuestos sobre las ventas y los impuestos especiales, y la gasolina es más cara en Washington que en la mayoría de los otros estados. Wyoming. Los residentes de este estado no pagan impuestos sobre la renta estatal, ya sea personales o corporativos. Tampoco pagan impuestos sobre ingresos de jubilación, y disfrutan de bajas tasas de impuestos sobre las ventas. Al igual que Alaska, Wyoming grava los recursos naturales, principalmente el petróleo, para compensar la falta de un impuesto sobre la renta personal. Tennessee. Antes de 2016, Tennessee gravaba los ingresos de las inversiones, incluidos la mayoría de los intereses y dividendos, pero no los salarios. La legislación aprobada en 2016 incluía un plan para reducir los impuestos sobre los ingresos no ganados en un 1% por año, hasta que el impuesto se eliminara a principios de 2021. Para compensar el déficit, Tennessee impone altos impuestos a las ventas, y el impuesto a la cerveza más alto de cualquier otro estado. New Hampshire. New Hampshire no grava los ingresos del trabajo, pero sí los dividendos y los intereses. El Senado de New Hampshire aprobó una legislación para eliminar gradualmente el impuesto sobre los ingresos de la inversión, en un 1% anual durante 5 años, con una implementación completa para el 2027. El estado no tiene impuesto estatal sobre las ventas, pero recauda impuestos especiales, incluidos los impuestos sobre el alcohol, y su tasa promedio de impuesto a la propiedad es la tercera más alta del país. En resumen, estos son los 9 estados donde no pagan impuestos sobre los ingresos, y por lo tanto no presentan declaración estatal, solamente presentan la declaración federal, es decir, deben declarar los ingresos en el formulario 10 a 40.
Pero no todo es color de rosa, los estados necesitan fuentes de ingresos para poder mantenerse. Al no percibir impuestos sobre los ingresos, deben obtener fuentes de capital por medio de otros impuestos, ya sean impuestos de venta, impuestos sobre la gasolina, impuestos sobre el alcohol, sobre juegos de azar, impuestos altos de propiedad, etc. Eso es todo, amigos. Centro Latino de Capacitación, donde aprendes un oficio desde tu casa. Continúa con el siguiente material de estudio.